Bien, ahora vamos a hacer la otra instalación y ver que rota en sentido contrario. El otro rotó en sentido las manecillas del reloj, este debe rotar al revés. Vamos a poner corriente. I like it. Bien, perfecto, quedaron las rotaciones como deben quedar. Bien, aquí tenemos un motor de un manejador de aire, del soplador de aire. Entonces quiero hacer este motor reversible, pero al abrirlo las bobinas están interconectadas entre sí. Como ustedes ven, aquí hay estos dos cables, son de diferentes colores y están en el mismo final de diferentes bobinas. Este que está aquí, este que está aquí, este 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos a cambiar el circuito dentro del enrollado del motor para sacar las bobinas independientes, sacar cables independientes para poder hacer afuera conexiones para tratar de hacer el motor reversible. Este motor, cuando lo abrimos, vimos que tiene 3 enrollados. Tiene 1, 2, 3 enrollados. Cuando lo medí, este enrollado tenía 5 ohmios. Este tenía 46 ohmios. Y este tenía 8 ohmios. Aquí teníamos un cable púrpura, aquí tenemos un cable amarillo, aquí teníamos uno marrón, aquí tenemos otro marrón, aquí uno negro y aquí uno rojo. Aquí en el enrollado del motor adentro, este estaba unido con este. Y aquí en el centro de este enrollado salía un cable que va a una protección que tiene adentro el motor y quedaba aquí y se unía con este de acá, y el capacitor para el arranque del motor estaba conectado entre este y este. Por lo tanto, si el capacitor está conectado entre este y este enrollado completo es el arranque. Este motor funcionaba de la siguiente manera. Este es púrpura, voy a extenderlo un poco más hasta acá abajo. Por aquí entraba una línea. Y vamos a extender esto. Este cable negro venía afuera y entraba a la línea 2. Esta conexión es interior en el motor. Este cable venía acá afuera también, sin conectar aquí, y este acá afuera, sin conectar aquí. Aquí teníamos el capacitor. Este motor en 240, o sea, entre esta línea y esta línea, usaba, como ustedes pueden ver, este enrollado completo. Se unía con la mitad de este y venía aquí a la línea. Eso era en 240. Y en 240, usando ese enrollado y medio, está en alta velocidad. Después que explicamos este, vamos a hacer la instalación de baja velocidad, que es usando el rojo este. Bueno, aquí es 240, usa enrollado y medio y va a la otra línea, por aquí. Si quisiéramos ponerlo en 208, entonces quitaríamos la línea de aquí, mejor dicho, quitaríamos la línea de aquí y la pondríamos aquí en el amarillo L1 y funcionaría nada más, como aquí está abierto, esta mitad enrollado, entra la línea aquí, sale por aquí y entra aquí, trabaja en 208 con este negro. Ahora vamos a ver 240 y 208 en baja, porque este motor era de 2 velocidades.
Sencillamente para cambiar a 240 y en baja, la línea volvería aquí, línea 1, utilizaría el enrollado y medio de nuevo, pero esta línea, en vez de estar en el negro, va a estar en el rojo. La línea vendría aquí la L2. Entonces en 240 utilizaría este enrollado, la mitad de este vendría por aquí, usaría este enrollado completo e iría a la línea, porque aquí no habría nada. Si fueran 208 e igual, cambiar la línea aquí para el amarillo, L1, y ya no se usaría este enrollado, solo en 208 y en baja velocidad usaría por aquí la mitad de este enrollado, vendría por aquí este enrollado completo y iría a la línea. Entonces, en conclusión, este motor trabajaba en 240, velocidad baja y velocidad alta, y en 208, velocidad baja y velocidad alta. Pero como lo que queremos es transformarlo en un motor reversible, lo que hicimos fue independizar toda esa bobina. ¿De qué manera? Bueno, quitamos todas. ¿Qué hicimos cuando abrimos el motor? Quitamos todos los cables para hacer las bobinas independientes. ¿Qué hicimos? Dejamos aquí el púrpura, dejamos aquí el amarillo, aquí dejamos el marrón, aquí el otro marrón aquí dejamos uno negro y este enrollado que no lo vamos a usar porque este es el enrollado de baja velocidad. Yo voy a dejar el motor en alta nada más, pero de todas formas le saqué dos cables, le dejé uno negro también aquí y el rojo se quedó ahí. Aquí, como hay dos marrones y como yo lo quiero hacer reversible, tengo que tenerlo marcado. Anteriormente no hacía falta, pero ahora sí. A este le puse marrón 2. Este negro aquí es el único negro que hay en lo que voy a usar. Esta parte no la voy a usar, pero de todas formas a este negro le puse un cable y lo marqué como fino, porque el cable se lo puse un poquito más fino. Y se lo dejé afuera del motor también, por si acaso después uno quiere cambiarle la velocidad. Ya sabemos que esta es la baja velocidad, que no la vamos a usar. Ahora vamos a hacer la instalación de rotación en un sentido. Antes había conexiones dentro del motor, ahora no va a haber ninguna. Todas las conexiones tenemos que hacerlas afuera. Bueno, por aquí va a entrar la línea 1. También este motor va a ser 240, no 08. No 208. Esta unión que antes estaba aquí, ahora la vamos a seguir fuera del motor y la vamos a unir aquí afuera. O sea, fuera del motor van a estar unidos el amarillo y uno marrón del enrollado de arranque. Y entonces aquí traeríamos la línea 2. ¿Dónde iría el capacitor? Siempre el capacitor va en los extremos del enrollado de arranque. Entonces el capacitor iría aquí y aquí. Aquí. Ahí iría el capacitor. La corriente está tomando enrollado y medio y va a la otra línea. Y el capacitor arranca el enrollado completo. Cuando arranca el enrollado completo, deja de trabajar y trabaja en marcha a través de este enrollado y la mitad de este. Ya lo vemos aquí en la línea y viene a las 2. Ahí tenemos un sentido de rotación. Vamos a suponer que sea a este sentido. Ahora vamos a hacer el cambio de las conexiones para que el motor rote en sentido contrario. Entonces vamos a borrar este, uno nos cabe ahí, y hacer el esquema de la rotación en el otro sentido. Bien, vamos a hacer la rotación entonces ahora aquí en sentido contrario.
Antes, la línea entraba, L1 entraba por aquí, por este lado del enrollado. Ahora va a entrar por este. Aquí va a estar L1. Viene hacia acá y este enrollado se une con este de aquí. Antes entraba por aquí y por aquí. Ahora está haciendo al revés. Ahora entra así por aquí y coge, en vez de estar enrollado, coge el del lado de acá para acá. Y conectamos la línea en este. Aquí iría la línea 2. En la rotación que hicimos primero, vamos a suponer que sea a la derecha. El capacitor antes estaba conectado, el puente de este y esta, y tenía este libre. Ahora está al revés. Ahora el capacitor está conectado entre el puente que hay entre este y el púrpura, y ahora el que queda libre es el de la izquierda. O sea, aquí vamos a hacerlo por aquí abajo y aquí. Aquí iría el condensador del motor, del arranque. Entonces, esta es la de rotación inversa. Lo único que se hace para cambiar la rotación es cambiar los circuitos para que la polaridad en los electroimanes que hacen los enrollados cambie de sentido y el rotor del motor de vuelta en sentido contrario. Debemos recordar que para hacer un motor como esto reversible, o tal vez quizás otro dependiendo del tipo de motor, hay que abrir el motor. Si hay conexiones entre bobinas y el motor no es reversible, entonces hay que independizar las bobinas y cada una, el principio y el final, principio y final, el centro, principio y final, todas hay que llevar afuera para entonces afuera poder hacer la conexión que el motor rote en un sentido o en otro. Vamos a hacer la instalación de este primer circuito de rotación. Como decíamos y lo vimos en la pizarra, una línea la llevamos al púrpura. Buscamos el púrpura, aquí lo tenemos. Vamos a tomar la línea negra. Aquí tengo una línea de 240. Llevamos el púrpura aquí a esta línea negra. Recuerden que esto estamos trabajando en 240. Ahora, el amarillo lo unimos con el marrón, que no es el número 2. Es este. ¿Con quién? Con el amarillo. Pero aquí en el amarillo también va a estar conectado el capacitor. Entonces le vamos a poner este pedacito aquí para poder conectarlo aquí en el capacitor. La línea 2, entonces, ¿dónde va? Como decíamos, en el negro. Sería entonces esta otra línea, la roja. ¿Y qué nos queda? Ya ve usted lo que le decía de este rojo y este negro fino, es el otro enrollado que lo dejé, que es el enrollado que trabaja en baja, pero como yo no quiero que trabaje en baja, se lo dejé por si acaso, pero no lo vamos a usar. Entonces, que como decía, ¿qué nos queda? El otro brown, o mejor dicho, el marrón número 2. Vamos a poner este pedacito para poder conectarlo en el capacitor. Entonces, los marrones siempre van al capacitor, uno aquí, cualquier lugar, y el otro acá. Ahora solo nos queda probar y ver para qué lado rota, si en sentido del reloj o contrario. Vamos a poner corriente y ver para qué lado está rotando. Como ustedes ven ahí, el motor está rotando en sentido de la manilla del reloj.
vamos a desinstalar de nuevo. Bien, ahora vamos a hacer la otra instalación y ver que rota en sentido contrario. Para ello vamos a poner en el amarillo, vamos a poner uno de los lados de la línea y ponemos aquí en la negra. Ahora unimos el púrpura con, aquí tenemos el púrpura, lo vamos a unir con el 2 del capacitor, o sea, el contrario del que usamos en la otra rotación. Y como es del capacitor, pues ya lo llevamos a un lado del capacitor. Se debe tener precaución cuando se esté instalando en los capacitores, que los capacitores pueden estar cargados y pueden recibir una pequeña descarga eléctrica si se topan los dos bornes. Lo más práctico, si lo ha usado, ha pasado poco tiempo y lo va a volver a hacerle alguna instalación, pues le hace un puente aquí primero para que él se descargue. No va a hacer que se descargue cuando usted lo toque. Hay que tener cuidado con eso. El rojo y negro ya dijimos que de la velocidad baja que no vamos a usar. Entonces el otro del capacitor, pues en el capacitor el otro marrón, y nos queda solo el negro que va a la otra línea. En estos tipos de motores bifásicos, la rotación no cambia cambiando una línea de un lugar para el otro. Cambiando una línea de lugar para el otro, la rotación no cambia como en los motores trifásicos, que si se cambia dos líneas de lugar, cambia la rotación. En los motores monofásicos ni bifásicos puede hacerse eso, solo cambiándole el circuito para que cambien los polos y así el eje de vuelta en sentido contrario. Bueno, ya tenemos este listo. El otro rotó en sentido las manecillas del reloj, este debe rotar al revés. Vamos a poner corriente. Bien, perfecto, quedaron las rotaciones como deben quedar. Este motor lo hemos preparado para que trabaje reversible, porque en próximos videos vamos a hacerlo trabajar reversible, pero por medio de botones, usando una botonera de 3 botones y contactores magnéticos. Amigos, espero que el video les sirva de algo, les haya gustado, y no se olviden, aquí abajo denle like, suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los videos que van saliendo. Y bueno, estén bien donde quiera que estén y que Dios los bendiga. Este es de los bombillos que tienen esta puerta con una cuchilla. Entonces con un pegado adentro. Esos cables abrir aquí un poquitico, que esto entra ahí. Si no era esto zafado adentro de esta pieza de aquí, sí.
ustedes van a ver conmigo por dentro. Esto es muy difícil quitar